Bienvenidos a todos, hoy estamos en el edificio de extensión de la Universidad de Antioquia, el alma mater de todos los antioqueños. Estamos en compañía de Robinson Cardona Cano, quien se desempeña como jefe de innovación de la Universidad de Antioquia. Robinson, es un honor estar aquí en compañía suya y en las instalaciones del alma mater. Muchas gracias por recibirnos. No, nada, al contrario, gracias a ustedes y por difundir estas acciones que emprendemos en temas de ciencia, tecnología, emprendimiento e innovación, no solo para Medellín, Antioquia, sino también para el país. Robinson, usted me contaba detrás de cámaras de el CUE, el Comité Universidad Empresa Estado, tiene unas labores anexas a la jefatura de innovación de la Universidad de Antioquia. Usted es el encargado de todas esas labores del CUE. Sí, nosotros como Universidad de Antioquia hemos desarrollado en el territorio, o por lo menos es la vocación de la institución, trabajar en conjunto con otras organizaciones, no solo por nuestro carácter público de construcción de territorio, del interés que hay en estos más de 221 años de historia de la universidad, de poner el conocimiento al servicio tanto de la sociedad como el desarrollo económico, sino que hace 27 años, cuando existía lo que se llamaba Programa de Gestión Tecnológica, en ese entonces hablar de transferencia de tecnología era nuevo para el país, más no para el mundo, porque en el mundo lo que corresponde a la transferencia de tecnología es un asunto que entre Primera y Segunda Guerra Mundial cobró mucha fuerza en razón de cómo el conocimiento permitía hacer el diferencial, lamentablemente para temas bélicos. Pero a hoy, obviamente, sin dejar esa arista de lado, somos unos convencidos que la ciencia aplicada a los territorios es una forma de cerrar brechas económicas y sociales. Por allá en el 87 más o menos se crea el CTA. Para mí esa es la primera expresión de la articulación Universidad, Empresa, Estado, Sociedad, a tal punto que incluso desde el CTA se jalona lo que era la IAPTA hoy en día, Créame, y otras iniciativas de territorio. Y un segundo asunto que también vale la pena recalcar para efectos del conocimiento de todos es que iniciando este siglo con todo el tema de Cultura E, que se crea Parque del Emprendimiento, uno de los recursos que se daba era por un programa llamado Fórmate, pero en sí Fórmate tenía una intención un poco más grande, digo yo, y era de fortalecer un ecosistema en el que no fuera solo la Universidad de Antioquia, que lleva los 27 años trabajando en el tema, sino que existieran otros pares para poder dialogar, jalonar el territorio. Y el objetivo de ese ejercicio era crear unidades de emprendimiento en otras universidades. Desde esta casa, que es la Universidad de Antioquia, estuvimos acompañando la creación, por ejemplo, de lo que hoy en día son las unidades de emprendimiento de la UPB, AFIT y otras del G8 y el G9. Y a hoy es gratificante uno saber que tiene no solo pares, sino que en ocasiones instituciones fuertes, robustas, que hacen que el ecosistema sea lo que hoy en día muchos otros departamentos hacen la pregunta de por qué en Medellín, en Antioquia pasa lo que pasa alrededor de la CTI+E. Pero todo esto obedece justamente a un jalonamiento de política permanente, y ahí es donde el CUE juega un rol importante, porque un CUE no es otra cosa más que una unión de voluntades, en donde Universidad, Empresa, Estado y la sociedad conversamos alrededor de cómo la ciencia aplicada, las tecnologías desarrolladas pueden generar innovaciones o emprendimientos, cómo se crea política pública para estabilizar apuestas a futuro y no pensarnos de manera mediática, y obviamente cómo los que estamos alrededor fortalecemos nuestras capacidades muy pensando en ecosistema. Yo molesto mucho en las conversaciones que hago, menos ecosistema, más ecosistema. Esa es la apuesta realmente. Robinson, ¿cómo se están preparando ahora desde el CUE para asumir los nuevos retos de la sociedad? Digamos que ustedes tienen unos encuentros mensuales donde divulgan, donde traen invitados, personas del ecosistema, pero digamos que al interior, dentro de esa estructuración y dentro de esa perspectiva, ¿cómo están planeando enfrentar esos nuevos retos? Claro, mira, tenemos varias cosas. Lo primero es el concepto de desarrollo territorial.
a hoy en el país estamos hablando de 28 comités de universidad, empresa, Estado, ubicados en 17 departamentos de los que hay en el país. Cada uno tiene su modelo propio, un proceso de gobierno propio, unas apuestas propias, pero una de las cosas que hemos venido fortaleciendo tiene que ver con esas comunicaciones entre los presidentes y secretarías que hay en todo el territorio para crear proyectos conjuntos. Muy bien. Lo segundo es que cada comité de universidad empresa Estado tiene mesas. En ocasiones, cuando habla uno del CUBE, normalmente se le asemeja que es la plenaria en sí. Y realmente la plenaria es lo que tú acabas de mencionar, es la expresión de donde se lleva y se cuenta a toda la sociedad de que estamos haciendo cosas, de que están pasando, hay emprendedores que están en esferas internacionales, que el ecosistema nacional está dinamizándose, pero yo digo que la magia pasa en las mesas. Solo hablar del Comité de Universidad Empresa Estado Valle de Aburrá es hablar de una mesa de talento humano, y esa mesa está conectando el G9, que son técnicas y tecnológicas, con empresas, a través de innovación abierta, a través de intercambio de servicios, a través de generación de empleo. Si nos vamos a otra mesa, que es la mesa de emprendimiento innovador, esa mesa está volviendo a conectar alrededor de la cultura del emprendimiento a todos los territorios y la sociedad, a través de la unión de cultura, capacitación, temas orientados a tener una ruta clara, un Journal Customer Map para el emprendedor, que él sepa a quién le toca la puerta y pueda hacer que su emprendimiento no sea tan tortuoso. Si nos vamos para la mesa de financiación, el trabajo ahí está en cómo acercar capitales internacionales, fortalecer los existentes y obviamente favorecer políticas de incentivo para la nueva empresa y la empresa ya configurada. Y si nos vamos para la de plataformas, la mesa de plataformas tiene apuestas en Antioquia, creando una agenda integrada con la mesa subregional de competitividad, con la mesa de competitividad, y las subregionales y el CUBE, para que trabajemos juntos alrededor de las apuestas que hay en cada una de las subregiones. También el tema de la instalación de lo que es el distrito CTI, lo que tiene que ver con generar unos habilitadores en términos de segundo idioma, en términos de STEAM para la educación precedente, trabajar con los colegios, escuelas y colegios que son monodocentes, para que a través de las tecnologías puedan adquirir nuevas formas en que este profesor pueda acompañarse para que estos estudiantes adquieran más habilidades, más conocimiento gracias a las TIC aplicadas a la educación. Entonces mira que realmente la magia se da en esas pequeñas mesas y comunidades que articulan muchas organizaciones públicas, privadas, empresariales, educativas, sociales. Nos estamos preparando, priorizando también. Entonces, nosotros hemos tenido para efectos del Valle de Aburrá 2 mediciones a través de McKinsey. Yo soy de los que dice que lo que no se mide no existe. Y esta medición nos ha permitido preguntarnos en qué estamos mal para mejorar y qué estamos haciendo bien para potenciarlo. Y eso se vuelven proyectos o agendas de trabajo de esas mesas en las cuales todos cooperamos. Robinson, nos menciona usted 4 mesas de trabajo, y dentro de esas mesas de trabajo encontramos un trabajo articulado entre el sector público, privado y el sector educativo. ¿Quiénes conforman en la práctica esas mesas? ¿Qué tipos de empresas? ¿Qué tipos de instituciones educativas? ¿Cuáles? Bueno, son muchas, tantas que nombrar una me da el riesgo de no nombrar todas, pero entiendo. van a nombrar cabezas y dónde van a encontrar el resto de información. Estamos hablando, perdóneme Robinson, del CUE Antioquia, Antioquia Chocó. No, solo Valle de Aburrá. Solo Valle de Aburrá. Porque cada uno de los CUE en las subregiones tiene otra junta, otras mesas. Muy bien. Por el concepto de desarrollo territorial siempre apostamos a que las priorizaciones sean según las brechas sociales y económicas de cada territorio. Muy bien. Ejemplo, vamos a hablar de Urabá. Urabá como tal ha creado una agenda dinámica alrededor de los asuntos de logística, agrobiotecnología y temas relacionados con temas del puerto y obviamente actualmente con asuntos de migración. Nosotros como CUE, nuestro papel no es resolver el problema de la migración, pero sí es cómo llevar a través del emprendimiento a aquellas personas que puedan quedarse en el territorio, que se queden con condiciones dignas. Cómo promover ejercicios de cierre de brechas sociales para estas personas que son transitantes dentro del proceso de migración.
Es decir, el CUBE de Urabá ha venido fortaleciendo en sus 11 municipios toda una sinergia donde en los planes de desarrollo de cada uno de los municipios se articula asuntos de fortalecimiento económico, temas de formación para estudiantes que están en la básica, en la media y que llegan a la universidad, desarrollo de temas de fronteras en ciencia. Actualmente estamos resolviendo asuntos de erosión costera allá en el Urabá. Desde la Universidad de Antioquia se ha priorizado la formación específica, entonces tenemos pregrado y posgrado hasta doctorado en oceanografía para entender no solamente qué es nuestra entrada al mar, sino también qué biología, qué especies marinas existen, cómo conservarlas y cómo hacer que esto que son los puertos pueda convivir en armonía ambiental y sostenible con el territorio. Hay obviamente temas orientados a la productividad, por ejemplo, investigaciones con Augura alrededor del hongo que está atacando las bananeras. Todo esto ha sido jalonado por el CUBE e incluso con MinCiencia se montó el Centro de Investigación Regional y de Emprendimiento CRIE. Eso es solo Urabá, pero si nos vamos para Oriente, hay una mesa de desarrollo territorial, hay unas apuestas orientadas a educación. Río Negro se ha vuelto fuerte en torno a crear política. En CTI esta semana están justamente trabajando temas orientados a la priorización de acciones con el CUBE de innovación, con lo que implica la articulación de pensarse como ciudad inteligente, que es su apuesta. Entonces, para no centrarme solo en Medellín, vale la pena también decir que en el departamento están pasando cosas grandes. O sea, lo que ha venido sucediendo en Medellín, Valle de Aburrá, ha permitido que todas las subregiones también se hagan la pregunta de cómo cerrar brechas. Y desde hace 3 años y medio que yo estoy dentro de la Secretaría del CUBE, la apuesta ha estado en descentralizar la CTI+E para las regiones. La razón es simple. Justamente el actual persona que ganó el premio Nobel, de apellido Robbins, él tiene una tesis muy bonita y dice que, pues bonita en la teoría, mala en la práctica, vale la pena aclararlo. En la teoría dice que entre más se alejan los municipios de ciudades capitales, más pobreza, más desigualdad social y económica. Ustedes pueden hacer el ejercicio con cualquier subregión. Pensemos Oriente, Río Negro es considerada la ciudad capital, comienza a alejarse más hacia el oriente, Argelia, Nariño, y usted se va dando cuenta que hay mayor pobreza, mayor desigualdad económica. El CUBE lo que estamos haciendo justamente es llevar esos componentes de CTI+E para hacer cierre de brechas. Algunas personas decían, es que la educación no va a cambiar en ciertos territorios porque están alejados, pero olvidamos que pandemia nos enseñó que las tecnologías nos ayudan a acercar conocimiento a las personas que pueden estar a 3, 4 horas y que por lo menos con un acceso a internet pueden hacer maravillas accediendo al conocimiento. Ahí es donde el CUBE tiene sentido como una apuesta de voluntades para hacer desarrollo territorial. Robinson, hay una mesa en especial que recordamos mucho y nos llama y nos llena el corazón cuando escuchamos hablar de ella, es la mesa de talento humano. Ustedes tienen dentro de esa mesa de trabajo el modelo de inserción laboral. Contémosle un poquito a las personas que nos están viendo, estudiantes, emprendedores, empresarios, de qué se trata ese modelo de inserción laboral. Claro que sí. Aprovecho y les cuento, para quienes estén interesados en ampliar todos los otros CUBE, se pueden ingresar, Google en CUBE Antioquia. Muy bien. Ahí van a encontrar cada uno de los diferentes CUBE, su dinámica, se pueden inscribir para estar en sus reuniones, que normalmente son transmitidas a través de streaming. Esta mesa justamente es inspirada por un factor bien particular, ¿sabes? Cuando uno se hace las preguntas sobre en la empresa quién desarrolla innovaciones, así sean incrementales o básicas, se da uno cuenta que esas innovaciones estaban siendo dadas por técnicos y tecnólogos. Pero cuando luego preguntaba por la remuneración, la comparación en términos económicos entre un técnico y tecnólogo versus un profesional, era impresionante ese diferencial en términos salariales. Y yo no quiero pues como poner en la mesa de que uno es bueno y el otro es malo, ese no es la conversación. Y más porque si uno ve países y modelos educativos como el alemán, en Alemania vos tenés una tecnología, solo significa que te gusta
cosas que son prácticas, cosas que son de soluciones rápidas. Y decidir hacer una profesionalización es porque te gusta generar nuevo conocimiento. Entonces no es un tema pues de que sea más malo ser técnico tecnólogo o más bueno, sino que realmente en Colombia y muchas zonas de Latinoamérica algo nos quedó metido en la mente de que eso es un nivel jerárquico y por tanto ese nivel jerárquico tiene que tener diferencia salarial. Esas dos preguntas, justamente promovidas por el líder de esa mesa, que es Alberto Hoyos, el actual presidente de Noel, llevaron a crear un modelo. Ese modelo parte del hecho de hacer conversaciones entre empresa y universidades, pasar por ejercicios de innovación abierta. Uno de ellos, el de este semestre, va a ser justamente el 1 de noviembre en Confama. Bien. Que son los bootcamp donde se atienden retos de la empresa, se socializan con estudiantes, profesores, se reconocen entre ellos mismos y eso nos abre la puerta a un tercer eslabón de ese modelo y tiene que ver con la conexión laboral. Muy bien. O conexión de talentos, más las llamamos. Conexión de talentos que articulan las cajas de compensaciones, empresas como Talenta, como Magneto, etcétera, y que nos ayudan a hacernos esa apuesta de disminuir, por un lado, el tema de desempleo, pero en especial el primer empleo para adolescentes y jóvenes, que es la gran apuesta. Ese es un modelo que yo creería que es de los más exitosos para efectos del CUBE, porque ya lo hemos llevado a las regiones, hemos estado en Oriente, hemos estado en Urabá, en el suroeste, con el mismo propósito, cómo conectar la empresa con estos estudiantes. Y lo más importante es que es el G9 son universidades técnicas y tecnológicas. Ahora, decir qué organizaciones, yo te lo digo genérico, hay empresas de todos los sectores, pasando por alimentos, construcción, software, etcétera. Obviamente universidades. Me gusta recalcar que dentro de las 9 que hay, está la de Arango. ¿Y por qué me gusta recalcarlo? Es porque normalmente uno siempre piensa que estos temas son solo para ciertas disciplinas o accionarios. Nosotros no creemos en ello, creemos que el conocimiento es fuente de generación de oportunidades, independiente del tipo de conocimiento, tanto que hoy en día, por ejemplo, los estudios que saca por Antioquia Confama de Antioquia Emergente habla de la industria cultural y creativa como un sector emergente, por ejemplo. Así es. Y usted menciona la Débora Arango por su orientación hacia las artes, la música, la pintura, como también la posibilidad de resolver retos al interior de las empresas que son acartonadas, que son tradicionales, pesadas, pero que a través de esos saberes se pueda contribuir al bienestar y a resolver esas dificultades del día a día. Sí, y hay dos factores adicionales. Te voy a dar un caso y lo que nos pasó en pandemia. Mientras que todos los sectores económicos tradicionales caían en picada, el sector del entretenimiento fue el que sostuvo muchas economías en el mundo. Ajá. No estamos hablando de Colombia, en el mundo, sí. Por múltiples razones. Pues obviamente todos estamos en casa y consumíamos más cine, consumíamos más venta de espectáculos y cuando obviamente volvimos a la escena de la socialización nuevamente, pues encontrarse uno con este fenómeno será muy interesante. Nosotros en la universidad hemos trabajado mucho el tema de industria cultural y creativa, obviamente porque tenemos una facultad, pero con el Ministerio de Cultura estamos trabajando con comunidades no favorecidas, en la famosa economía popular. Pero pensarlo desde esta perspectiva es una persona con un hacer cultural a la cual le podemos generar condiciones económicas dignas, mejores y ampliar sus capacidades. Pero te voy a sacar de eso que es el entretenimiento. Nosotros tenemos un proyecto de spin-off que se llama Voluta. A través de la música hay unas ondas específicas investigadas que dentro de ciencias agrarias un grupo de investigación logró determinar que puede generar procesos de engorde más rápido en porcinos a través de la música. Entonces es que nosotros decimos ahí las artes escénicas, las artes de la industria cultural y creativa tienen muchas aplicaciones. Lo que pasa es que nosotros no la vemos solamente como un tema de ocio y lamentablemente hablar del ocio en este país es hablar de no hacer nada y es totalmente erróneo. El ocio no solo es disfrute y es bienestar, también puede ser productivo. Es cierto. Y el ejemplo que usted pone con los porcinos lo vemos también con las gallinas ponedoras, cuando les ponen Mozart o uno de estos autores muy conocidos,
ellas incentivan su producción también. producción. Muy bien. Robinson, hablemos ahora de las articulaciones con los entes nacionales. Está el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, MinCiencias, como orientador de las políticas públicas de innovación en el país. Para usted, ¿por qué es importante, usted lo recalcaba, pero por qué es importante hacer esas mediciones para esa orientación de las políticas que se bajan a la cotidianidad, por ejemplo, como en estos escenarios? Y adicionalmente, quiero preguntarle cómo se generan esas articulaciones entre el Comité Universidad, Empresa, Estado y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bueno, voy a ampliar un poquito la conversación por lo siguiente. Imagínate tú, este país es de los únicos que establece que la mayoría de ministerios deben hacer una inversión en CTI. Porcentaje específico está por normativa. Pero adicional, desde el Departamento Nacional de Planeación, el DNP, tiene un sistema de medición que es el INCA, el Índice de Innovación Departamental, IDIC. Y sucede que en Antioquia, pues nosotros siempre nos gusta mejorar lo que nos mandan. Nosotros tenemos el INCA, Índice Municipal de Innovación. Entonces, de la gobernación se mira cada municipio en razón de lo que nos comparten como base metodológica, que es el IDIC. Muy bien. Si uno une estas dos cosas, primero, que todos los ministerios y entes nacionales deben de hacer inversión en CTI, y dos, que hay unas mediciones que nos orientan en términos de competitividad, de innovación, entonces ya viene la siguiente pregunta, que tú me decías, ¿cómo nos articulamos? La articulación del CUBE está en todos los ministerios, es decir, con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, alrededor de Impulsa, por ejemplo, los emprendes, es una función natural el tema del fortalecimiento, los temas de patentes, el tema de formación, cualificación de nuevas empresas. Entonces, la articulación se da a través de todas las universidades, se da a través de las plataformas que hay en el territorio, un Ruta E, un Parque E, un CREAM, etcétera. Y obviamente hay otras, por ejemplo, con Industria, Comercio y Turismo, con los temas de patentamiento tenemos CATIS, que son espacios para formar en propiedad intelectual. En Valle de Aburrá tenemos uno en Ruta N y otro está en la Universidad de Antioquia. Dentro de sistemas, por ejemplo, como del Ministerio de Agricultura, tenemos todo un sistema agro en el cual hemos aportado como departamento a crear soluciones desde las TIC para monitoreo, temas orientados a mejora en producto, en tratamiento, extensión rural, etcétera. Obviamente está MinCiencias como órgano articulador en razón de lo que tiene que ver con las apuestas de la misión de sabios, y las conversaciones siempre se dan según el actor, quien ejecuta o quien se beneficia. MinCiencias, por ejemplo, si hablamos de beneficios tributarios, estamos hablando del empresariado. Si estamos hablando de las convocatorias de regalías, las universidades, los rectores a través de Reúne. Entonces es una conversación muy dinámica, porque vale la pena decir que como el CUBE no tiene una figura jurídica, no es alguien que se represente, ¿no?, sino que somos muchos hablando de lo mismo y alineándonos en apuestas territoriales. Entonces, ejemplo, hace unos meses atrás con el CUBE Urabá estuvimos con MinCiencias contándole, tenemos unos planes de CTI subregionales a hoy, de las 9 subregiones en 8, hay unos planes CTI para cada subregión, creados con las juntas y con actores territoriales, con unos proyectos priorizados, y se los entregamos. Nos vean, en Antioquia, este es nuestro sueño, estas son nuestras apuestas en materia de CTI más E. Porque eso, digamos, lo hemos hecho muy juiciosos a razón de que hay muchas necesidades desde el conocimiento, brechas sociales y económicas, pero es importante priorizar, porque uno no prioriza, se vuelve escopeta de perdigón, y con la poca plata que hay en CTI, pues realmente dividirla más lo único que hace es no atender eficientemente las problemáticas. Entonces lo que hacemos son planeaciones, con esas planeaciones nos conversamos en los ámbitos ministeriales, locales, municipales, departamentales, y nos articulamos entre las organizaciones para jalonar proyectos. Hay varios ejemplos. Uno incluso pasó en pandemia, cuando nos pusimos Universidad de Antioquia, Escuela de Ingeniería y otros actores,
Postobón, Ruta N, bueno, más porque de pronto me escapan algunos, para hacer el respirador mecánico. Muy bien. Estaba Yamaha, pues habían muchos. Sí. La red de laboratorios que se articuló entre universidades para poder atender este tipo de fenómenos. Alrededor de transición energética hay varios proyectos de varias instituciones universitarias, Escuela de Ingeniería, la Nacional, la UPB, la Antioquia, trabajando temas de hidrógeno, almacenamiento, transporte, etc. Entonces tenemos proyectos detonantes fuertes en Antioquia, donde no solo está la universidad en este caso, sino que también está la empresa. Ahí está EPM, está ISA y otras organizaciones. Robinson, para finalizar, ¿qué se viene en este último trimestre del año, en este cierre de año por parte del CUE? ¿Cuáles son esas noticias que vale la pena resaltar? Sabemos que ahora, en el mes de noviembre, ustedes tienen plenaria, ¿dónde se va a desarrollar esta plenaria? Y extendámosle una invitación a las personas para que participen, por favor. Claro que sí. Vamos a tener en noviembre el tercer encuentro nacional de CUEs, de presidentes y secretarios. ¿Ese se desarrolla aquí en Antioquia? Lo vamos a hacer en Antioquia, vamos a estar el 31 de octubre y 1 de noviembre, justamente conversando alrededor de esas apuestas integradoras nacionales que nos facilitan la articulación de los diferentes organismos territoriales para jalonar desde la CTI+E el desarrollo social y económico. Y como tú lo mencionas, el 1 de noviembre en Ruta N, 7:30 de la mañana, tenemos la plenaria. Esa plenaria va a estar enfocada a las conversaciones sobre articulación, desarrollo de política pública, temas orientados a conversar de cómo podemos estar como país desde la CTI, y obviamente todo el mundo está invitado a querer participar en estos espacios, Comité Universidad Empresa Estado. Quien desea vincularse, siempre me preguntan cómo me vinculo. Yo les digo, pues el primer camino es ir a las plenarias, conocer qué son, qué está pasando en el territorio y hacerse la pregunta desde la organización que representa, cómo puede sumarle a esta acción de voluntades que estamos tejiendo como red de trabajo. Y en caso de verlo como un aspiracional, pues escribirnos coordinacioncue@uda.edu.co y los ponemos a conversar con las diferentes mesas y comunidades. Vale la pena decir que, así como muchos del CUE decimos, yo tengo un trabajo para la Universidad Antioquia como jefe de innovación, pero que es la Secretaría del Comité Universidad Empresa Estado, es un trabajo a voluntad. Y un trabajo a voluntad significa en el tiempo libre, por la convicción que tenemos que la ciencia, la tecnología, el emprendimiento y la innovación es un motor que da oportunidades, cierra brechas sociales, aumenta competitividad en los territorios, y porque definitivamente sabemos que en cada uno de los territorios que habitamos hay muchas cosas por aprovechar, hay mucho diferencial por hacerlo, mostrarlo, y entre la articulación que se dé juntos podemos hacer maravillas, no solamente para Medellín, Valle de Aburrá, Antioquia, realmente es para el mundo. Robinson, y qué importante es esa conversación y esa capacidad de escucha que pueda tener no solamente la empresa, como lo ha hecho de manera juiciosa todos estos años, las IES, instituciones universitarias del departamento y ahora del país, escuchando, articulando, ejecutando, sino el Estado. Digamos que esa capacidad de conversar y esa voluntad de escuchar a las regiones y a cada uno de los actores de esta alianza, de esta articulación Universidad-Empresa-Estado es supremamente importante. Yo quiero cerrar esta conversación deseándole muchos éxitos en este desempeño en la Universidad de Antioquia, en el CUE. Muy probablemente más adelante lo veamos en otro espacio nacional, trabajando por la innovación y el desarrollo del país. Por lo pronto desearle muchos éxitos al terminar su doctorado en Ciencias de la Educación. Queremos verlo graduado como doctor muy pronto, para que así toda esa experiencia que ha adquirido en el doctorando lo pueda poner en práctica. Sé que ya lo está haciendo, pero ya con su título profesional en el ecosistema de emprendimiento de nuestro país. Gracias, Robinson, por recibirnos en este espacio, a la Universidad de Antioquia, al edificio de extensión de la Universidad de Antioquia y a todo el equipo de trabajo de Robinson Cardona Cano por recibirnos en este espacio. Nos vemos pronto en otra charla y en otra conversación de temas de educación, de temas de emprendimiento y de temas de innovación. Muchas gracias, Robinson, por recibirnos.
A ustedes gracias por permitirse escuchar, dialogar alrededor de estos temas, por hacer parte de estas conversaciones de voluntariado y nada. Esta es su casa. Muchas gracias, nos vemos pronto.